Dale, yo soy Valeria Salech, soy la fundadora de Mamá Cultiva Argentina. Hoy pertenezco y milito dentro de la organización Movida Ciudad, junto con Lucy Caballero y otras compañeras que vienen de otros recorridos y que nos quedó chica nuestra organización, y nos estamos metiendo un poco más en movida para disputar un poquito de poder desde otro lugar también, ¿no? Eh, Pertenezco también al colectivo de salud mental en Argentina y bueno, mi militancia siempre estuvo marcada por la necesidad de nuevas regulaciones en salud, discapacidad específicamente y salud mental, por sobre todas las cosas. Así que no sé quién soy, ya estoy despersonalizada porque ya soy una militante del campo popular y feminista. Bueno, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos das también para hablar con vos. Y me gustaría capaz que para empezar, que, que nos cuentes cómo estás viendo esta situación. Estamos en diciembre, 23 de diciembre, a punto de empezar, de que llega la Navidad y también el fin de año. Mencionaste un poco, ¿no? Tu interés en esta trayectoria militante sobre la salud mental, la discapacidad, la salud en general también, y cómo entiendo cómo se intervienen en esos casos, y un poco preguntarte cómo ves la situación. Sé que es muy general, pero capaz que si, bueno, eso, en los lugares en donde estás militando, que mencionaste cómo están llevando a cabo, si están haciendo alguna síntesis un poco de específicamente capaz de cómo han llevado la pelea en este año, diría, en este 2025, pero bueno, 2024-2025 un poco es un bloque, siendo que asumió un gobierno como este, ¿no? El que tenemos actualmente de Javier Milei, que va a seguir estando, ¿no? Hasta 2027. ¿Cómo ves esa situación enmarcado en un fin de año? La verdad que no, ni lo pensé. Es como que no, estamos continuamente trabajando en la urgencia, con poco espacio para planificar o para detenernos a pensar. Y eso también es parte del problema, ¿no? Lo leo como un, una novedad también, porque tengo edad para conocer otras crisis económicas en Argentina, otros avances de gobiernos neoliberales, y la novedad en este momento es justamente eh, lo roto que está el entramado social, porque cuando fue la crisis del 2001, nosotras podíamos teníamos mucho desempleo, pero ese desempleo generaba espacio para pensar, para organizarse eh, en comunidad, para generar eh, ferias del trueque, como soluciones colectivas que hoy no estamos pudiendo hacer porque ahí inmediatamente se genera una precarización del trabajo, ¿no? Una persona desempleada rápidamente acude a Uber, a trabajos informales y precarizados, múltiples trabajos precarizados para poder sobrevivir. Entonces la solución la encuentra individualmente. Y eso es un problemón, porque porque vos me preguntás, ¿cuál es el análisis? No hay análisis. El análisis es la urgencia. El análisis es el resolver hoy. El análisis es que vengo de Banfield, de estar con otra mamá que necesitaba una medicación que la obra social le cubría hasta el 23 y ya no le cubre más, y estamos entre todas tratando de, bueno, mira, yo te presto y cuando vos te lo reponga la obra social, vos me lo das y estamos así, eh, resolviendo lo urgente desde un lugar puramente emocional y sin tiempo para la planificación. Eso es como el desborde es total, ¿no?
y con otra mamá que el hijo con esquizofrenia se escapó de la casa y que cómo hacemos para visibilizar, claro, porque son tantas las urgencias que vos posteas algo en redes y se pierde entre 10.000 otras urgencias, y es desesperante. La evaluación que hago es, hay desesperación, poca planificación y un entramado social totalmente roto. Em, Ay, me parece re interesante lo que mencionás porque, bueno, es un análisis en particular desde nuestro medio que venimos sondeando, tipo en distintos compañeros y compañeras, también en la población, ¿no? En general, eh, que no sé qué pensás vos, pero parece como que hay una intención, y te lo pregunto si vos lo ves así, pero una intención, ¿no? De esta estrategia de gobierno, tal vez de generar eso, ¿no? Vos me mencionabas en 2001, cómo en ese momento, entiendo además que era una etapa en que quienes tenían trabajos formales los perdían y se convertían en desocupados y empezaban a organizarse para recuperar ese trabajo o también para sobrevivir entre compatriotas, ¿no? Pero pelear en la calle fundamentalmente y qué está sucediendo Sí, hoy, ¿no? Con esos compañeros y compañeras que capaz que hay, entiendo, generaciones de compañeros y compañeras informales y ustedes, por ejemplo, tienen ahí una mirada, yo estoy chusmeando y también a quienes nos escuchan, después vamos a ver si lo podemos compartir ahí en nuestras redes, hicieron una encuesta, ¿no? Hablando de endeudamiento y demás. ¿Y qué pasa con todas esas generaciones que hace mucho tiempo viven en la informalidad, hace mucho tiempo no conocen otra vida más que la de sobrevivir? Y cómo hoy tenemos más de la mitad de la Argentina, ¿no? Fuera del sistema productivo y con ajustes atroces que estamos viviendo constantemente, que creo que, ¿no? Como es el caldo para esa desesperación un poco que me mencionás, ¿no? Que haya tanta gente con hechos similares de situaciones muy complejas, ¿no? No son, ninguna es una situación fácil de resolver, además. en realidad es fácil porque lo que tampoco pasaba en el 2001 y sí está pasando ahora es que hay mucha oferta eh, de endeudamiento. Es decir, no, en el 2001 nadie te iba a prestar plata, ninguna entidad financiera, ningún banco le iba a prestar plata a una persona que no tuviera un trabajo formal. Y hoy vos tenés cada vez más aplicaciones y cada vez más oferta para endeudarte. Entonces, pareciera, lo primero que uno hace en ese tratar de sobrevivir es endeudarse. En vez de ir, esto que decíamos recién, a una solución colectiva, a organizarte con vecinos, a organizarte con amigas para un emprendimiento colectivo, para ir a tomar la fábrica de la cual te echaron, lo primero que haces rápido y fácil es pedir un crédito, pedir plata a cualquier aplicación, cualquiera, porque aparte es, tenés para elegir, y de hecho no solamente tenés para elegir, sino que tenés para bicicletear, porque cuando tengas que pagar la que sacaste y no hayas generado la plata que tenías que generar, te abriste otra y, ¿no? Y empezás con esa bicicleta que es como un reflejo de lo que pasa en el Estado. Digamos, la política económica de este gobierno es que te endeudes, es como te empujan hacia ese lugar en donde nosotras nosotras trabajamos con una población de mujeres cuidadoras, ¿no? De personas que cuidan a otras personas en discapacidad. Bueno, 9 de cada 10 de nosotras estamos endeudadas. Y no es que somos malas con las finanzas, ¿eh? Para nada. Si hay algo que sabemos hacer es manejarnos financieramente. Pero cuando la, esto que te decía recién, el Estado deja de garantizarte las prestaciones médicas, los medicamentos. Vos no es que podés elegir recortar gastos y entonces Claro, yo veía que no, había un porcentaje enorme que era por alimento, por ejemplo. Ay, se fue. Ahí está.
Estoy acá, Que, estoy acá. ahí está, que no, que había un porcentaje enorme que era por alimentación, eso, por cuestiones médicas. Mira, en la encuesta que hicimos desde Movida Ciudad nos da cuenta de más de un 40% de las personas se endeudó para comprar alimentos. Más del 30% para pagar la tarjeta de crédito y casi el 30% para pagar medicamentos o prestaciones que dejó de cubrir la obra social o la prepaga. Entonces, no, y esas cosas no son cosas que vos puedas elegir como, no sé, el gimnasio dejar de pagar, ¿entendés? Son apoyos que sostienen la vida de una persona. Si mi hijo deja de recibir, o una persona con discapacidad deja de recibir rehabilitación o terapia asistida, pierde calidad de vida él y todo el conjunto de la familia. Si cierra, que esto está ocurriendo, el centro terapéutico al que asiste y que nos permite a nosotras venir a trabajar, cae ese apoyo, se cae toda la familia, porque yo, si mi hijo no puede ir a la escuela, no puedo venir a trabajar. Entonces, si no puedo venir, no, y en el caso de las cuidadoras, que somos casi todas precarizadas, todas tenemos un trabajo informal, el hecho de eh, no poder ir a trabajar quiere decir no poder salir con el Uber, no poder ir a dar una clase, no, porque nuestros trabajos son eso. Por lo general elegimos trabajo, no elegimos el trabajo. Tenemos trabajos informales que tienen cierta flexibilidad horaria que nos permite cuidar y a su vez trabajar, ¿no? Entonces estos trabajos, si yo no voy a dar la clase de yoga que tengo que ir a dar o a dar, ¿no? A hacer el trabajo que tengo que hacer, cobro menos, entonces cobro menos, me endeudo, se desregularon las tasas de interés en los bancos, no hay controles sobre las aplicaciones que ofrecen crédito, eh, cada vez estoy más endeudada sin hacer nada. Es desesperante. Ahora nos cuentan que la tasa de suicidios creció a niveles históricos desde que se empezó a registrar cuáles son los suicidios por año. Nunca fue tan alta la tasa y bueno, y lógico, porque muchas veces todas nosotras en algún momento pensamos en que es la única salida. En el caso nuestro es mucho más complicado porque nos tenemos que llevar a alguien. Pero, ¿entendés? Es una fantasía no muy lejana que todos los días se cruza en nuestra cabeza porque ¿qué vas a hacer? No le podés garantizar la vida a la persona a la que le tenés que garantizar la vida. La mayoría de nosotras eh, somos, venimos de hogares monomarentales, ¿no? Somos jefas de hogar sin otro ingreso. De hecho, en esta encuesta que vos mencionás, eh, a ver, en el 50% de los casos es una sola persona sosteniendo un hogar de 3, 4 personas adentro. Entonces, ¿cómo hace una persona para sostener con un solo ingreso totalmente precarizado y sin los apoyos que te tiene que dar el Estado para sostenerle la vida a los demás? Es imposible, es humanamente imposible. Entonces, era importante, por eso para nosotras, desde Movida, que estamos como eh, eh, un poco obsesionadas con esta política de endeudar a la gente para poder precarizarla, ¿no? Para poder arrastrarla a esta situación de precariedad y que acepte cualquier condición laboral eh, esclavista, ¿no? Que también lo hiciéramos desde la perspectiva de las personas con discapacidad y quienes cuidamos a esas personas, ¿no? Porque más del 65% de nosotras dejamos de percibir beneficios que nos corresponden por ley en los últimos 2 años. Así que el panorama es desolador. No, y además, bueno, les cuento a quienes están escuchando, se llama Informe Encuesta Federal Discapacidad y Endeudamiento y lo realizaron en octubre de 2025 las compañeras, y es re interesante, sí que lo realizaron ahí con Movida Ciudad, porque sí, además lo hicieron con 214 respuestas y bueno.
tienen ahí un panorama bastante amplio de territorios además, ¿no? Que bueno, principalmente Cava, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, pero después también abarcaron Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Corrientes, un montón de territorios del país. Y es interesante también empezar como a llevar a cabo este tipo de herramientas, porque cuando vos mencionabas esto, siento que también sucede que parece que cuando hablan quienes gobiernan, ¿no? Ajá. No sabemos a quiénes, no sé si te sucede lo mismo, preguntarte a quiénes les están hablando, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver a su lado con quienes convivimos cotidianamente, eh, es la gran mayoría de la Argentina quienes están viviendo en esta situación que vos estás describiendo tan detalladamente que cualquiera, me aseguro, o una parte importante de quienes van a escuchar esta entrevista se van a sentir interpelados porque es realmente el cotidiano de cualquiera de nosotros, digo, por lo menos de una parte importantísima. Eh, y también hay una situación de bueno, de cómo salimos de acá. Y me parece que lo primero que se puede hacer es esto, ¿no? Empezar a visibilizar estas situaciones, ¿no? Como bueno, como están haciendo acá, pero bueno, ¿quiénes son, ¿no? Esas personas que se están endeudando, ¿quiénes son esas familias? ¿Qué hay detrás también de ese endeudamiento? Que eso, hay niñeces también. eh, y cómo también, por ejemplo, en la cuestión de discapacidad hay algo que se menciona siempre como que es un porcentaje mínimo, ¿no? De la población ¿qué pensás de eso? Porque ¿qué tanto es cierto eso, no? Porque no estamos hablando solamente de la persona que tiene dicha discapacidad, sino también todo un entorno y toda una sociedad también que debe atender a esas personas y además entendiendo que la salud nos atraviesa además la problemática al conjunto de la sociedad. ¿Cómo ves eso también? Eso a mí me enoja un montón. Es una de las cosas que más me enojan porque eh, además si fueran pocas si fuéramos pocas las personas con discapacidad, ¿qué? O sea, no importa. No importa si son 2 o si son 6 millones. La cuestión es que la sociedad, nosotros entendemos que vivimos en una sociedad que construye su democracia a partir de valores solidarios, ¿no? Y que todos hacemos aportes al Estado para que el Estado lo redistribuya y pueda contener a quienes más lo necesitan, a las personas que justamente no van a poder ir a trabajar o entrar en el sistema productivo. Entonces, ¿qué importa cuántos son? El tema es que haya un Estado eficiente que pueda sostener eso que, como te decía recién, es inhumano pensar que una sola persona va a poder sostenerlo. Y sin embargo lo estamos haciendo, y sin embargo cuentan con eso. Yo lo que veo es un Estado tipo padre abandónico que va soltando responsabilidades, porque total vamos a estar nosotras ahí sosteniendo ese entramado que él mismo intenta romper. Y no solo abandónico, sino abusador, porque abusa de nuestra solidaridad, de nuestros cuerpos, sosteniendo esa demanda y ese cuidado. Nosotras cuidamos vidas, sostenemos la vida de otras personas, ¿entendés? Y no vale nada, y no vale nada lo que hacemos. Sostenemos la vida de otra persona, hacemos que se mantengan vivas. Y no solo nosotras, cuando se la agarran con el garrahan, siento lo mismo. Es justamente a quienes cuidan la vida de los más vulnerables, de los que más lo necesitan, de los que no encontraron, incluso en el ámbito privado, respuestas a sus problemas de salud, a esos atacan. Entonces, bueno, me enoja porque me genera mucha impotencia porque en todo el mundo, y cualquiera que googlea lo sabe, hoy la información está así en el teclado, cualquiera que googlea sabe que en todo el mundo, en todos los países, hay
entre un 10 y un 12% de la población que tiene algún tema de discapacidad. Y esos porcentajes incluyen no solamente personas con discapacidad, sino enfermedades crónicas, ¿no? Si a las personas con discapacidad le sumas las enfermedades crónicas que el Estado también debe garantizar el tratamiento, como cáncer, VIH y enfermedades raras y tantas otras, bueno, todos entramos en esa dejadez del Estado, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas, y son más de 6 millones de personas con esa condición de salud, ¿no? A eso sumale a quienes las tenemos que cuidar, porque quienes cuidamos de esas personas no podemos tener un trabajo de 8, 10, 12 horas. Es imposible, porque justamente porque estás en el trabajo de cuidar a otro. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? Nos convertimos en robots y no dormimos nunca más. No se entiende cómo tendríamos que resolverlo. Y que y vos decís, bueno, miramos alrededor y es la mayoría, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que la gente cree o nos inocularon una culpa, como yo veo, incluso en mis amigas que no tienen por ahí un hijo con discapacidad, que te dicen, no, sí, lo que pasa es que yo me fui de mambo porque, viste, el año a principio de año le compré las zapatillas a los chicos y compré de marca, al pedo, tendría que haber comprado otra. Y se culpa de la deuda que tiene por haber gastado mal. Y no tiene ninguna culpa. El sistema que nos está proponiendo este gobierno es un sistema de endeudamiento, ¿no? Para es adrede, es una política de este gobierno que vos te endeudes, sientas que sos una tarada porque no pudiste resolverte financieramente y entonces cuando vos sentís culpa, y te lo digo como cuidadora, te encerrás, no vas a buscar una solución colectiva. Crees realmente que es algo que vos hiciste mal y que vos tenés que resolver y te seguís encerrando, te seguís endeudando, incluso sentís vergüenza de haberte endeudado y en realidad esto es una operación política de este gobierno, es una manera que ellos tienen de gobernar para que vos justamente no te organices en comunidad para una respuesta colectiva a este abuso del Estado abandónico, ¿no? Sí, nada, la verdad agradecerte un montón, escucharte. Bueno, antes de que empecemos a grabar te había dicho que te escucho en otras notas y además sigo tu lucha en particular, y la seguimos también con las chicas y la lucha de todos los compañeros y compañeras que están peleando en las calles, con todo lo que implica también poner el cuerpo hoy en día. Y quería preguntarte, me parece interesante y adhiero que sí, que esto que decís un poco de, hay una cuestión de que yo lo entiendo como eh, que hasta ellos, entiendo que hay un sector en particular quienes provocan este tipo de sistema, como decís, de endeudamiento, también de perjuicio de la vida de nuestro pueblo, que han podido, ¿no?, analizar, por ejemplo, la etapa que tenemos más cercana de la crisis del 2001 y que reinventaron estas herramientas, ¿no? Como para avanzar sobre nuestra mentalidad, o sea, avanzar en términos individualistas, ¿no? De- en términos culturales, ¿no? Y también y tangibles, con esto que decís, ¿no? Hay una financiarización de la vida tan extrema que terminaron encontrando herramientas. Para utilizar para que eso, ¿no? Nos mantengamos en en esos parches que nos ponen como opciones, sin poder realmente visualizar otra realidad posible, otro país posible también.
y herramientas de transformación. Yo creo que lo que capaz que hay que buscar, ¿no? Y que ustedes son un pilar en eso, es las herramientas de transformación, ¿no? Cómo, eh, cómo nuestro pueblo puede pasar esa barrera que nos están poniendo para volver a vernos capaces de transformar nuestra realidad. eh, Más allá de lo que nos presentan, ¿no? Porque parece que nos presentan algo inamovible. Así que quería, capaz que me puedas hacer una reflexión, si te parece esto que menciono, y lo que quieras también visibilizar que haya faltado, y también agradecerte un montón por tu lucha, por la lucha de todas las compañeras y compañeros, que realmente es, yo creo que cada uno de nosotros que combatimos esta inercia social en el que también se nos impone, somos un fueguito que cada vez va a verse más, así que también eso agradecerte. Mira, para mí la respuesta está en el abordaje de la salud mental. Esto que yo te decía de que nos inocularon la culpa, eh, hay que salir de esa trampa. Lo primero que tenemos que hacer es convencernos de lo contrario, que nosotras no tenemos la culpa de esto que nos está pasando, y que es parte del sistema que nos imponen, ¿no? Esto de generarnos angustia, insomnio, ansiedad, esto de la individualización del problema y también dejar de pensar que es un problema económico. El problema que tenemos no es económico, de ninguna manera. Se traduce en lo económico, porque a eso apuntan, pero es una manipulación psicosocial de la que tenemos que salir con salud mental. Y la única posibilidad de eh, reponernos, porque hay que, viste, uno siente que eh, estás todo el tiempo en la urgencia, estás sobreviviendo, estás resolviendo la hora, estás como, viste, con mucha ansiedad, como muy en un loop de sobrevivir, y hay que hacer un paréntesis, hay que poder parar para reponerse, para ver esto que nosotras insistimos mucho en decir, esto es una imposición, ¿no? Una Sí, manipulación psicosocial que nos está haciendo el gobierno para que creamos que somos culpables de las cosas, para que nos encerremos, y colectivizar. Y colectivizar es esto, vengan a Movida Ciudad, acérquense a las organizaciones que tengan cerca, tratemos de vernos presencialmente, de hablar de esto, de llegar a la cena de Navidad o de fin de año y poder hablar de esto, decir, che, vos en cuánto estás endeudada y reírnos también, porque en algún momento vamos a tener que pedir la condonación de nuestras deudas. Pero para hacer eso tenemos que estar organizadas primero. Y es a lo que nosotras apuntamos desde Movida, ¿no? A poder organizarnos para ir a exigir que se termine esta manipulación que hacen de nuestra salud mental, de nuestros bolsillos, de nuestras vidas. Y para eso hay que organizarse, y para organizarse hay que verse. sí, No hay nada aparte no hay nada más hermoso que encontrarse con otras personas en la misma situación, porque es un alivio, ¿viste? Decir, ah, bueno, no soy yo, no era yo la tarada que se endeudó. Realmente esto es algo que nos lo están imponiendo y nosotros para poder salir de ahí lo primero que tenemos que hacer es juntarnos, ¿no? sí. Eh, y yo te agradezco a vos, porque también el que podamos hablar de esto en espacios que lleguen a otros es muy importante. Es como súper contrahegemónico salir a decir, che, la deuda no es culpa nuestra. Librate de esa culpa, hermana, porque no es tu culpa, te lo están imponiendo y hay maneras de articular eh, para, para formar otra fuerza colectiva que le haga frente a esa manipulación. Ninguna mujer en situación de violencia psicológica sale sola. Siempre sale con la ayuda o con el acompañamiento de otras. Bueno, entremos a juntarnos con otras
porque esto lo resolvemos colectivamente. Es Sí, así. tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo, realmente. Y bueno, también invitarte que cuando el año que viene vamos a volver a hacer misión en vivo y bueno, que cuando quieras conocer también la radio, bienvenida. E igual nos encontraremos seguramente en las calles porque ahí también nosotros estamos siempre. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Bueno, decirles a quienes escuchan que sigan las redes de Mamá Cultiva Argentina, también de Movida Ciudad, Movida Ciudad. de Sí, y en Movida Movida Ciudad. Ciudad hay un Linktree en la bio que donde está la encuesta esta, Perfecto. léanla porque también les va a llevar tranquilidad ver la cantidad de gente que está en la misma situación que nosotras y Sí. que, bueno, lo vamos a resolver, Sí, como sí, sí. siempre. No, es re interesante. A mí me encantó poder leerlo y además eh, es muy sencillo y es muy realmente interpelador. O sea, decís, ah, sí, la verdad que sí, como que así que hasta debatís con vos mismo si lo lees, si lo lee uno, pero está bueno hasta sentarse en conjunto con otros a poder compartirlo y leerlo y debatirlo. Me parece interesantísimo. Y bueno, eso, a encontrarse entonces, a organizarse y a seguir. Y a seguir. Y a seguir y a seguir. Así que bueno, Gracias, Sol. agradecerte mucho. Gracias a vos, Sol. Muy importante poder difundir esto.